Ya YouTube, en directo. Perfecto. Todo preparado. Sí. Però espera, perquè si no s'escoltarà el doble... ¿Cuánta gent ya? ¿8? ¿3? No. Muy bien. Y en el YouTube, ok, ya podemos empezar. Però això va... Això baixa una mica. Vale. Ya está. Ok. Ya estamos preparados. Un directo. Directo, esto es un directo, pero directo, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días si nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Yo presentarme primero, soy Carles de Gispert, director de la editorial Siglantana, y es un placer enorme hoy poder presentar este maravilloso libro de Dat Phan, El despertar del Señor Dubois. Pues nada, comentar que con Dat tenemos una relación muy estrecha de amistad. También comentar que estuvimos con un retiro con él. Él, aparte de un gran escritor, él es un maestro de meditación y mindfulness. Y es un placer poder contar con él. Que, bueno, Dat hablará en inglés. Él empieza a hablar un poquito en español ya y entiende mucho. Habla francés también. Y Alex va a traducir a Dat. ¿De acuerdo? Pues os contaré un poquito sobre él. Bueno, primero comentar, este libro para Siglantana tiene un significado muy grande porque Siglantana siempre trabajábamos con otro distribuidor que era Ilusbook. Y si tenéis algún libro de Siglantana ya lo veréis que pone Ilusbook Siglantana. Y este es el primer libro que es todo de Siglantana. ¿Lo veis? Con el logo. Y es un momento muy importante para nosotros. Y qué bien pues empezar esta aventura con Dat. Muy bien. Pues Dat Phan se graduó en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo el título de licenciatura en ciencias. Fue un monje ordenado en el monasterio de Plum Village, dirigido por el venerable maestro budista Dat Phan, y es miembro de la Orden del Interser. Reside actualmente en Francia, donde comparte la práctica de la atención plena en escuelas y corporaciones. Y bueno, y este libro se ha traducido también, bueno, está en inglés, que se llama The Changing River, o Changing River, y luego también en francés. Sí. Y ahora, bueno, ya lo tienes en francés, en inglés y en español, como primicia. Sí. Pues este libro, yo no os explicaré mucho, pero es un libro que está muy bien escrito y es el despertar de una persona, Mrs. Dubois. Pues nada, un placer tenerte aquí. Gracias. Que estés muy bien. Y Alex, si quieres venir. Muy bien. Aquí tenéis el libro. Luego nos vemos, ¿eh?
So, welcome everyone. Bienvenidos. I would like to share why I wrote this book. Me gustaría compartir por qué he escrito este libro. In mindfulness now, we have many wonderful books that are written by many great masters and scientists. En el mindfulness tenemos muy buenos libros que han estado escritos por autores expertos en mindfulness y grandes maestros. And it's quite clear that it has entered into the secular society. Y es bastante claro que hemos entrado en la sociedad secular. And this is thanks to certain works done by Zen Master Dat Phan. Y esto es gracias a algunas obras hechas por maestros como Thich Nhat Hanh. And more in the scientific world, the Dalai Lama with Mind and Life. También en el campo científico con el Dalai Lama, con la mente y la vida. And also the work of Dr. John Kabat-Zinn. Y también con el trabajo de Señor Kabat-Zinn. And many years ago, when I left the monastery, I contemplated on how mindfulness has entered the collective. Y muchos años atrás, cuando dejé el monasterio, he observado cómo el mindfulness has Entered into the collective. Ha entrado en la sociedad. But what is the sign that it has really entered into the everyday life of people? Pero lo que ha sido... Sorry, what is the sign that it has entered into the everyday life of people, the ordinary life? Sí, es lo que ha entrado en la sociedad ordinaria. And I contemplated there was different periods in the Zen tradition. Y he contemplado que ha habido diferentes periodos en la tradición Zen. Notably the 9th century, we call the Tang dynasty in China. Por ejemplo, en el siglo XIX, es lo que llamamos la sociedad Tang en China. And the 12th century in Vietnam. Y en el siglo XII en Vietnam. Where the Zen master, for example, had a great role to play in the politics, for example. Que los maestros Zen tenían un gran poder en la política, un importante rol en la política. And Zen arts began to really penetrate into society, poetry, literature, calligraphy, etc. Y el arte Zen penetró en la sociedad, por ejemplo, en la caligrafía, en el arte. So it means many people were now practicing. Así que ahora había mucha gente practicando. And now it was flowering in different forms. Y estaba floreciendo en diversas formas. And this book, El Despertar del Señor Dubois. Y este libro is a tentative to show that contemplative literature is entering into society. Es una forma de mostrar que la literatura contemplativa está entrando en la sociedad. I think we have different examples of this already, so it's not the first. Creo que tenemos varios ejemplos de esto, o sea que no es el primero. For example, Hermann Hesse's Siddhartha. Por ejemplo, Siddhartha de Hermann Hesse. Or Pablo Coelho's The Alchemist. O El alquimista de Pablo Coelho. But these are, again, very mystical. It's the Buddha, the alchemist, is quite far away from us. Pero estos ejemplos son muy místicos, están muy lejos de nosotros. But the interest in Zen is how do you fully awaken in ordinary life. Pero en el Zen lo que importa es cómo despiertas en la vida ordinaria. As a Mr. Dubois or Mr. Fernandez. Es como el Mr. Dubois. Or Mrs. Dubois and Mrs. Fernandez. O Mrs. Dubois es como Mrs. Fernandez. And it's just a story about somebody that suffers just like us. Esta es una historia de alguien que sufre, como todos nosotros. That may live the same difficulties in daily life. Que viven las mismas dificultades que nosotros en la vida cotidiana. But with different encounters, meeting people in his own openness.
pero con diferentes encuentros, encontrándose con gente, he begins to awaken to deeper aspects of himself. se encuentra que puede despertar a significados más profundos en él mismo. So the invitation of this book, and at the beginning we heard the song of Rachel, this wonderful music. La invitación, en la presentación de este libro al principio hemos escuchado una maravillosa música de Rachel. Is how do we, as an artist, as a teacher, as a writer, bring this awareness into what we do? La invitación de esta presentación del libro es cómo traemos la conciencia al arte, a la enseñanza y todo lo que hacemos. And how to express this energy instead of something very explicit that becomes like a pure expression of the heart, we say. Es como llevamos esta energía a algo más explícito, que es la pureza del corazón. So in the Zen tradition, this is very common. We have like the Zen of a flower arrangement or the Zen of archery. We integrate it into what we do. En el Zen esto es muy común, tenemos el arte del tiro con arco, el arte de los arreglos florales, y es cómo lo integramos con lo que hacemos. So it's also an invitation to, if you are an artist, a writer, a politician, to how, if you practice awareness-based practice, how do you really integrate that into your life? Así que esta es una invitación si eres un artista o incluso un político, cómo llevas esta conciencia a todo lo que haces. In the spirit of Louis Armstrong, a very great musician, jazz musician. En el espíritu de Louis Armstrong, un gran músico de jazz. Somebody asked him, so what is jazz? How do I know what is jazz? Alguien le preguntó, ¿qué es jazz? ¿Cómo puedo saber lo que es jazz? And he said, you can only know jazz when you hear it. Y él dijo, solo puedes saber lo que es cuando lo escuchas. And this is the same with awareness. Y esto es lo mismo con la conciencia. There's many ways to explain what is awareness. Hay muchas formas de explicar qué es la conciencia. And sometimes, maybe if you see somebody with full awareness, you have an idea of the embodiment of the practice. Y a veces cuando ves a alguien con conciencia plena, puedes saber que ellos están encarnando la práctica. So I would like to share a passage from this book that would be read by Alex, just to show you the example of how Mr. Dubois can contemplate in daily life. Os quiero compartir un fragmento de este libro que será leído por Ale, que habla de esto. And then we'll listen to another contemplative piece from Rachel. Okay. Come here, Alex. Here? Yes. Vale. El señor Dubois tenía ya casi 50 años de edad. La última interrogante, que en verdad ardía en su mente, era la muerte. El fallecimiento de su padre detonó sus preguntas acerca de una vida después de la vida. En Asia hablaban de la reencarnación y el renacimiento. Occidente hablaba de la ascensión y el día del juicio. Casi todas las culturas tenían una respuesta para la muerte, única certeza en una vida incierta. Miró en la pared un poema que tenía enmarcado. Lo había encontrado en una casa de empeño un día que buscaba guarecerse de la lluvia. En silencio se rió, percatándose de cómo la verdad se revelaba en las situaciones y los lugares más inesperados. Hasta ese momento, en su vida, había estado buscando la verdad. Pero ese día, cuando leyó esos versos, tuvo la extraña sensación de que ella acababa de encontrarlo a él. ¿Sería que lo más querido y sagrado que uno puede tener se halla ante sus ojos y mientras tanto se pasa la vida buscándolo? Leyó lentamente el poema, como una oración dentro de su mente, repitiendo de nuevo algunos versos para sopesar el sentido detrás de las palabras. Todo parecía tan sencillo como contemplar el océano o asolearse.
¿Acaso sea por eso no lo vemos? ¿Somos demasiado complicados y preferimos las teorías y las especulaciones en lugar de la experiencia y la simplicidad? Quien quiera que hubiera escrito esas palabras tendría que haber sido la persona más normal, humilde y honesta. Ni siquiera había puesto su firma para reclamar la fama. En aquellos versos, el señor Dubois tuvo la profunda sensación de haberse encontrado de veras con un ser humano. Le dio vergüenza saber que estaba vivo y, sin embargo, era un extraño para las personas más cercanas a él. Las conocía de un modo superficial y con ellas hablaba de noticias que cada día cambiaban. No compartían ni los temores más profundos ni las aspiraciones más elevadas. El poema fue un recordatorio para él. Tenía que vivir. Atención, todos sabios. ¿Dónde están los pétalos que cayeron la primavera pasada? ¿Estáis esperando un milagro? Mirad y descubrid. Escuchad y sonreíd. Usad vuestras manos para sostener a una criatura. Usad vuestros pies para caminar por las montañas y meteros en los ríos. Hablad vuestro idioma con el silencio que habita en vuestro corazón. El señor Dubois visualizó la imagen de sostener a una criatura. Estaba haciéndose mayor. Un matrimonio y unos hijos ya no entraban en el cuadro. Alguna vez le pasó por la cabeza adoptar, pero no tenía dinero ni esposa. Las agencias buscaban familias estables para los niños, y él no encajaba en su categoría. A pesar de sus profundos conocimientos, todavía traía una sofocante sensación en su corazón. So when I wrote this book, Cuando escribí este libro, I tried to practice a very mindful way of writing. intenté practicar una forma de escribir muy consciente. So I would sit and take a few breaths, Así que me sentaba y respiraba.
And I try to let go of many ideas that I have. E intentaba dejar ir algunas ideas que tenía. And I let the story write itself. Y dejé que la historia se escribiera ella misma. So I don't have to do anything. Así que no tuve que hacer nada. And this story is really called a meditative fiction or a mindfulness tale. La historia se llama una ficción meditativa. Because sometimes we look for peace, or we look for happiness. Porque a veces buscamos la felicidad o la paz. But how do we be peace and how do we be happiness? Pero ¿cómo somos paz o somos felicidad? And we say it's only coming back to the present moment that we can touch this peace. Decimos que solo volviendo al momento presente es cuando podemos tocar esta paz. So Mr. Dubois was someone that was always living in the past or the future. Mr. Dubois era alguien que siempre estaba viviendo en el pasado o en el futuro. And because he had a lot of suffering, he didn't know how to enjoy the present moment. Y como sufría mucho, no sabía cómo disfrutar del momento presente. In this passage, sometimes we want to know what life and death is. It's a very big question. Y en este pasaje muchas veces queremos saber qué es la vida o la muerte. Es una gran pregunta. And maybe we may read a lot of books to try to understand what life and death is. Y quizá necesitamos leer muchos libros para entender qué es la vida y la muerte. But maybe we forget to hold a child in our arms. Pero seguramente nos olvidamos de sostener un bebé en brazos. Or put our feet in the river. O poner nuestros pies en el río. So this book is also an invitation of how do we live our daily lives in such a way that we have joy and peace. Así que este libro es una invitación a cómo vivimos nuestra vida diaria de forma que tengamos alegría y paz. For example, at this moment, we can also practice together. Por ejemplo, ahora también podemos practicar juntos. So I hope that you're just not watching for entertainment. You have nothing to do, so you're watching. Espero que estéis viendo por entretenimiento y realmente no tenéis nada que hacer. But in mindfulness tradition, we have a bell of mindfulness that we use. Pero en la tradición de la atención plena tenemos una campana que usamos. And like in the poem, we can just simply listen to the sound and come back to our breathing. Y que como en el poema podemos simplemente escuchar el sonido y volver a la respiración. So let us enjoy 3 sounds of the bell. Dejémonos disfrutar 3 sonidos de campana. Originally, the book was called The Changing River in English. Originalmente el libro en inglés se llama El río cambiante. Because maybe we can imagine all of our lives as like a river. Porque podemos imaginar que toda nuestra vida es como un río. Sometimes the river is very violent and difficult. A veces el río es muy violento y difícil. In other moments, it's very transparent and slow. Y a veces es muy transparente y transparente. Lento. Eso es lento y transparente. But the nature of the river is water. Pero la naturaleza del río es agua. And Mr. Dubois' path is like this river. Y el camino de Mr. Dubois es como este río. And we say the river eventually empty itself in the ocean. Y decimos que el río en algún momento se vaciará en el océano. So it loses its individual identity in order to merge with something that maybe is beyond our logic, rationality. Así que
el río pierde su propia identidad para mezclarse con algo que quizá está más allá de nuestro conocimiento. But it's like we all have the peace of contemplating the ocean. Pero todos tenemos la paz de contemplar el océano. And it's how finally in our lives, or maybe at the end of our lives, Y es cuando en nuestra vida o al final de nuestra vida we can simply let go and let the river carry us without any effort. es cuando podemos dejar ir y dejar que el río nos transporte sin ningún esfuerzo. And also this poem was inspired by, this book was inspired by a poem from Master Dogen. Este poema estuvo inspirado en un poema del maestro Dogen. For those in the Zen circle, we know Uji, the poem of being time. En los que estamos en el círculo del Zen conocemos Uji, que es el tiempo ser. And in this poem, Master Dogen, he says, at times I'm a great Buddha. Y en este poema, maestro Dogen dice que a veces soy un gran Buda, But at times I'm just Mr. Dubois. pero a veces también soy el Señor Dubois. And for me, when I contemplate this, it's like our lives. Y para mí cuando yo contemplo esto es como nuestra vida. We all have the seed of awakening in us, Todos tenemos la semilla del despertar en nosotros, but we're just these ordinary people living our ordinary lives. pero somos también solo estas personas ordinarias viviendo una vida ordinaria. But it's through our great awakening that everything we do begins to have meaning. So we don't look for meaning anymore. Pero es a través de este gran despertar que todo lo que hacemos cobra un sentido y por lo tanto ya no buscamos un sentido. Because maybe in our society, we're looking for meaning in many big things, extraordinary things. Porque en nuestra sociedad buscamos sentido y cosas grandes. But sometimes we say contemplating a flower, an orchid, can have a lot of meaning. Pero a veces decimos que contemplar una flor tiene mucho significado. Or a cup of tea to someone, a lot of meaning. O darle una taza de té a alguien tiene mucho significado. And it brings us back to this present moment. Y nos trae de vuelta a este momento presente. So maybe we can take some questions or Si tenéis alguna pregunta, some comments on the internet or from the audience. aquí en Zoom también. Yo tengo una pregunta. Sí. En el libro hay un encuentro extraordinario, ¿no? que cambia la vida del señor Dubois, que es el chico del arroz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podrías hablar un poquito sobre lo que representa este personaje en la vida de, sobre todo, de Mr. Dubois? Yes, so we have another character. Sí. Yo comprendo, ¿eh? We have another. Sorry. Comprendo, me no habla. Yeah, so we have this character called Rice Boy. He's another secondary character in the book. Tenemos un personaje secundario en el libro que se llama el chico del arroz. And sometimes in our life we meet somebody that will change us. A veces en nuestra vida conocemos a alguien que nos cambia. Because maybe this person, he doesn't react like the normal person in society. Porque quizá esta persona no reacciona como la gente normal en nuestra sociedad. Or perhaps maybe it was from an act of generosity when we are suffering. O quizá es un acto de generosidad cuando estamos sufriendo. So Mr. Dubois, he learns through this encounter with Rice Boy. Así que Mr. Dubois aprende mediante este encuentro con el chico del arroz That makes him start questioning about his own life. y le hace empezar a cuestionar su vida. And it helps him begin his path of awakening. Y le ayuda a empezar este camino del despertar.
So we may have met somebody like this in our lives. Así que quizá nosotros hemos conocido a alguien en nuestra vida. And Rice Boy, he symbolized these people that maybe you meet for maybe just a few moments, but they can change you. Y el chico del arroz simboliza a esta gente que conoces quizás solo un momento, pero que te cambia. And Rice Boy is also an Asian figure. So he symbolized, because meditation comes from Asia. Y el chico del arroz también es un símbolo asiático porque la meditación viene de Asia. At least this form of meditation. Al menos esta forma de meditación. But how do we integrate something that comes from another land into the heart of society? Pero es cómo integramos algo que viene de otra tierra al corazón de la sociedad. So Rice Boy represents this part, like a Mr. Dubois is the west, Rice Boy is the east. Es como si el señor Dubois sea el oeste y el señor del arroz, el chico del arroz sea el este. And now how these two worlds, because they have a friendship together, they come and they learn from each other. Y estos dos personajes tienen una bonita amistad y se acompañan y aprenden el uno del otro. So in this book, Rice Boy accompanies Mr. Dubois into chapter 3. El chico del Part arroz. 3. Sí, part 3. Es hasta la parte 3 que lo conoce. And after Mr. Dubois continues his voyage alone. No, perdón. Lo conoce desde el principio hasta la parte 3 y después el señor Dubois continúa su camino solo. So it's a little, for me, like a symbol that this meditation technique comes from the East, but now it has to find its own expression. Así que para mí es como el símil con la meditación que viene del este al oeste, pero ahora tiene que encontrar su propio camino. So maybe the different cultural aspect that can work in Vietnam or in Asia, maybe it's not too effective here. Así que los aspectos culturales que quizá pueden funcionar en Vietnam o Asia, quizá no tienen efecto aquí. So how do we keep like the heart of the practice, but like in Zen, it has to be expressed through our own self. Así que esto es como mantenemos el corazón de la práctica, pero tiene que ser expresado desde nuestro propio ser. And after Mr. Bois in part 3, this is when he comes into himself. He realizes himself. Y en la parte 3 es cuando el señor Dubois se despierta. So part 3 is in Vietnam. So this is another questioning we have. Y la parte 3 sucede en Vietnam. Esta es otra pregunta que tenemos. Because sometimes we need to put ourselves in another environment for a seed to grow. Porque a veces necesitamos ponernos a nosotros mismos en otro ambiente para que la semilla pueda crecer. Yeah, maybe we can put one seed in one environment and it doesn't grow. A veces ponemos una semilla en un lugar y no crece. So Mr. Dubois was very intuitive. He knew what environment he needed to be in to grow. Y el señor Dubois fue muy intuitivo, supo en qué ambiente tenía que estar para crecer. And it helps the reader ask question, what is the best environment for me to be in to fully awake in my life? Y leer esto nos ayuda a preguntarnos cuál es el ambiente adecuado para mí para ser plenamente consciente en mi vida. Una pregunta más. Sí. ¿El camino del despertar de Monsieur Dubois es lineal o tiene sus altos y sus bajos durante la novela? So is it Is it linear? Like a flat line or does it have a? Oh yes, so this is the interesting part of the book,
because at the beginning, you don't know who's the main characters. There's 5 or 6 different characters that are presented. Esta es la parte interesante del libro, porque al principio no sabes cuál es el personaje principal, porque hay como 5 o 6 personajes. So when you arrive, maybe at the end of part 1, you know whose story this is. Así que es hasta el final de la parte primera que sabes de quién se trata la historia. And this was another thing that I did unconsciously, because many of us, we just live other people's lives. Yeah. Y esto es algo que hice inconscientemente porque muchos de nosotros vivimos la vida de los demás. So we only identify, for example, the lives of our children, or the lives of our work, or the lives of what we identify to. Y a veces nos identificamos con la vida de nuestros hijos, del trabajo o lo que sea. But we don't really know who we are. Pero no sabemos quién somos realmente. So in this story, like through the relationship, to see who he really is. Así que en esta historia, a través de las relaciones de Mr. Dubois, él empieza a ver quién es realmente él. So we say it's through different success but failures. Así que decimos que es a través de diferentes... but especially his suffering and his failure that helps him to walk on his path. Pero es especialmente a través de su fracaso o de su sufrimiento que él empieza a ver cuál es el camino. There's a saying in Zen, we say, enlightenment is just one mistake after another. Hay un dicho en el Zen en el que decimos que la iluminación es solo un error tras otro. So it's not about being a perfect human being, but I reflect, I contemplate on my actions and how does it affect other people? What does it make me? Así que no se trata de ser un ser perfecto, sino de reflexionar sobre nuestras propias acciones y pensar qué es lo que me hace a mí ser yo. And I think the big question is, can we live our life awakened? Do we need to go somewhere spectacular, like to India or to a far-off monastery? But can we awaken where we are right here, right now? Así que la pregunta es, ¿cómo podemos estar despiertos en esta vida? ¿Necesitamos irnos a la India o a algún otro lugar? ¿Cómo podemos estar plenamente conscientes aquí, donde estamos? And I believe Mr. Dubois will show us many things. Y creo que el señor Dubois nos enseñará muchas cosas. Hay una pregunta aquí, dice, ¿qué grado de importancia le daría a los modelos de apego de la infancia en la evolución de nosotros como seres sintientes? Muchas gracias por ser así. Gracias, Alfonso, por tu pregunta. It's wait, it's quite difficult. So Alfonso, you need to Google Translate. Which is a model, yeah, it says what how important it is. Oh, it's so difficult. En español, ¿cómo es? ¿Qué? No te How preocupes. important you say to the grasping models of your childhood, or childhood in Yes. general, in the evolution of our as a Human being. as a feeling Yes. human beings. Sentient beings. Yeah. So how important it is the aspects of attachment in our childhood for us to develop as sentient beings? I think, yeah, that's a good question. Es una buena pregunta. And I think there's many aspects. Creo que hay muchos aspectos. But I think the development of what we call ourself is very important. Pero creo que el desarrollo de lo que somos nosotros es muy importante. So I need, for example, your question, I believe that a child needs identity. She needs to be identified to the mother and father, to her culture. For me, it's very important.
Creo que un niño o una niña necesita identificarse, necesita identificar a su madre o a su padre. Esto es muy importante. So I think like our ego needs to be constructed in a healthy way. Creo que nuestro ego tiene que ser construido en una forma sana. So the idea is not to tell the child to not detach herself from her surrounding. I think that would be quite dangerous personally. Creo que la idea no es decirle al niño o a la niña que se desapegue, porque eso podría ser bastante peligroso desde mi punto de vista. But I think when we walk on the path and we already have a construction of our ego. Pero creo que cuando caminamos en el sendero, tenemos una construcción de nuestro ego. The path of awakening is more deconstructive. Aunque el camino del despertar es más bien deconstructivo. So now that I've identified to my nationality, for example, I'm Vietnamese, from my own path of deconstruction, I know I am not Vietnamese. Así que en mi caso, yo me identificaba como vietnamita, pero en mi camino de deconstrucción no soy vietnamita. That is why I'm a true Vietnamese. That's why. I'm a Vietnamese. Y por eso soy vietnamita. So I can use this word without being attached. Así que puedo usar esta palabra sin estar apegado. This is the dialectic of the Diamond Sutra. Esta es la dialéctica del Sutra del Diamante. We say a human being is not a human being, therefore it is a human being. Decimos que el ser humano no es un ser humano y por eso es un ser humano. So I can use these concepts without being attached, like I am hungry. Así que puedo usar estos conceptos sin estar apegado. Por ejemplo, yo tengo hambre. And to summarize, we say at this point of the path, Zen, we say, is not about learning more, but to unlearn. Así que decimos que en este punto del camino, el Zen no se trata de aprender más, sino de desaprender. So attachment is very important at one stage. El apego es muy importante en una etapa. But when it's ripe, a fruit needs to fall from the tree. The fruit, the apple needs to. Pero cuando la fruta está madura necesita caer del árbol. So it's a lot of different causes and conditions. Actually, when we examine what's attachment and detachment. Hay muchas causas. No, esta sí de ahora. Te pregunta, si tuvieras que resumir en una frase la principal enseñanza de tu libro, ¿cuál sería esta frase que resumiera? To resume, Yeah, One sentence. one sentence. Yeah. Of the teaching of this book. Smile, you are alive. Sonríe, estás vivo. I think this is the message. Este es el mensaje. Una pregunta más. Una pregunta. Una Sí, pregunta. tal vez una pregunta. Ok, Elisa. Primero, disculpa que he llegado tarde. Eso quería decir de todas formas. No he escuchado el principio, entonces, pero se trata de un viaje. Y es una persona que viaje por varios países. Y los países son símbolo para algo, supongo, o no sé. Is it symbolic, these places? Yeah. I think every fiction is a little autobiographical also, huh? Creo que toda ficción es un poco autobiográfica. But not only of the author, but maybe the people he met, the places he went to. Quizás no solo del autor, pero de las personas que ha conocido, de los lugares que ha visitado.
because I wrote this book in France, the voyage, the viaje, begins in France. Y como escribí este libro en Francia, el viaje empieza en Francia. And of course, because I come from more of a Vietnamese Zen tradition, so my perspective on what awakening is from this perspective. Y porque vengo de una sociedad vietnamita, mi perspectiva de lo que es el despertar es vietnamita. And at the end, Mr. Dubois, he's in Vietnam. Y al final el señor Dubois está en Vietnam. So it's symbolic because he's the one that awakens in Vietnam. Y es simbólico porque él despierta en Vietnam. So it's like now he can transmit the awakened energy again in France when he goes back. Y así ahora él puede transmitir esta energía del despertar de vuelta en Francia. But now in his own way, he doesn't have to use the chopstick, but he can use something else. Pero en su propia forma ahora no hace falta que use palillos chinos, sino que puede usar lo que quiera. Yes. I have a question that you talk about awakening, and I'm curious about what do you exactly understand by awakening, Yeah. and also how much time it can take to reach it, Yes. and also how many people in the world can be awakened. I mean, more or less, okay, percentage. Pregunta, ¿qué entiende Dat por despertar? ¿Cuánto tiempo hace falta para despertar? Y How many people, cuánta gente, o sea, cuántas personas despiertas pueden haber en el mundo si ahorita personalmente. ¿cuántas personas despiertas pueden haber en el mundo? Mr. Dubois answers this question. The last page. But to answer you, En el libro, Mr. Dubois responde a esta pregunta, pero para responderte, with my own knowledge, my own perspective, con mi propia perspectiva. In the Zen tradition, we believe that we are already awake. En la tradición Zen creemos que ya estamos despiertos. And we say what is awakening is to awaken, to see that we're not separate entities of the universe. Y el despertar es saber que no somos entidades separadas del universo. So we believe that there's a sort of an ignorance that creates that we are separated from other people. Creemos que hay una ignorancia que nos hace pensar que estamos separados de los demás, To nature, de la naturaleza, and this makes us suffer y esto nos hace sufrir because we feel separated. porque nos sentimos separados. And awakening is just, it means to awaken to our illusion that we are not separate entities. Y el despertar significa despertar de la ilusión de que estamos separados. I think we have had these awakenings before. It's not the first time. Creo que hemos tenido estas despertares antes, que no es la primera vez. When the first astronauts, they wanted to go to the moon. Cuando los primeros astronautas querían ir a la luna And their mission is to walk on the moon. y su misión era caminar en la luna. And many of them, when they turned back to look at the earth, they say the earth is like one organism. Y cuando lo consiguieron y vieron la Tierra desde fuera, decían que la Tierra es un organismo vivo. Yeah, they say from this perspective, there's no Ukraine or Russia. Decían, desde esta perspectiva no hay ni Ucrania ni Rusia, There's no Israeli and Palestinian, ni Israel ni Palestina. but it's just an entity. And they say it's beyond their conception of the world. Pero es una entidad, está más allá de la concepción del mundo. And I think when we awaken, we start seeing this, but we don't have to go to the moon to
to see this. Y cuando despertamos vemos esto, pero no hace falta que vayamos a la luna para verlo. But we can connect to our breathing. Podemos conectar con nuestra respiración. We can contemplate on the food we eat, where it comes from. Podemos reflexionar sobre nuestra comida, de dónde viene. We can look into our children's eyes Podemos mirar a los ojos de nuestros hijos and know they're not separated from us. y saber que no están separados de nosotros. So I think we have this awakening already, but it needs to be just more inclusive. Creo que ya tenemos este despertar, pero necesita ser más inclusivo. But we believe that, deep down we already, because you're aware right now, we can only awaken in the present moment also. Pero en el fondo solo podemos despertar en el momento presente. So we believe you don't need 30 years to become awakened, No necesitas 30 años para despertar, but you only can be awakened now. solo puedes despertar ahora, Because there's no tomorrow. porque no hay mañana. You have to read the answer because I answer this question because we have a Buddha called Maitreya. He's considered the Buddha of love, the Buddha everybody is waiting for. Tenemos un Buda que se llama Maitreya y es considerado el Buda del amor en el que todo el mundo cabe. Yeah, somehow in the world we're always waiting for a Messiah, for a Savior to save us all, yes? Muchas veces en nuestra sociedad esperamos a alguien que nos salve, Or a president that will solve all of our problems. o un presidente que resuelva nuestros problemas. And there's another way to contemplate Maitreya, the Buddha of love. Y esta es otra forma de contemplar el Maitreya, el Buda del amor. And my teacher, Zen Master Dat Phan, he said that Maitreya is not one person, Y mi maestro Thich Nhat Hanh dijo que Maitreya no es una persona, but it's a collective awakening. pero es el despertar colectivo. So he invites us to imagine awakening not just as an individual importance, but a collective energy. Y nos invita a pensar en el despertar no como una cosa individual, sino como una energía colectiva. So it's now like challenging even our ideas of what is awakening. Así que incluso está retando nuestras ideas de qué es el despertar. Because we say if you truly awaken, then your notion of the individual and the collective, it should be transcended. Así que decimos que si realmente estás despierto, tu noción de lo que es individual y colectivo desaparece. Because if awakening is the awakening from the illusion that we're separate entities. Porque despertar es despertar de la ilusión de que somos entidades separadas. Then now it's like you step into another dimension of being. Y es como entrar en otra dimensión del ser. It's like how now we have two dimensions in science. We say that Newtonian physics and Einsteinian physics that exist at the same moment. Es como en la ciencia que decimos que hay la física newtoniana y la física de Einstein que conviven al mismo tiempo. But only with sophisticated tools can we see the quantum physics world and mathematics. Pero solo con herramientas sofisticadas podemos ver el mundo cuántico. And the Buddha, he talks about a historical dimension and an ultimate dimension. Y en el Buda hablaba de la dimensión histórica y la dimensión última. And he said, if you want to touch this ultimate dimension, you have to go back to yourself. You have to go back to the present moment. Y decía que si queremos tocar esta dimensión última, tenemos que volver a nosotros, al momento presente. Take, for example, we all have heard of the here and now, to live in the present moment. Todos hemos escuchado de vivir el aquí y el ahora.
But our idea and our experience of it is very different depending on everyone. Pero nuestra idea de esto y nuestra experiencia es muy diferente, depende de cada uno. For example, here we are in Barcelona, and it is maybe 8 o'clock. Por ejemplo, aquí estamos en Barcelona y son más o menos las 8. But maybe in Colombia, I don't know what time it is, but maybe a different time. Pero quizá en Colombia es otra hora. And also we can say here we are in Spain, Barcelona. Y podemos decir que aquí estamos en España, en Barcelona. And that's one understanding of the present moment. Y eso es entender el momento presente. But when you penetrate deeply in the present moment, it is just, I am on the earth. Pero cuando realmente penetras en el momento presente, solo dices que estás en la tierra. And it is just now. Y solo es ahora. So it depends on now how we develop our awareness into seeing, we say something that is already there. Depende de cómo desarrollamos nuestra conciencia. Es algo que siempre ha estado ahí. It's like your nose is always there, but you don't see it. Es como tu nariz que siempre está ahí, pero no la ves. This is like awakening. Esto es el despertar. So the last part I would like to share is why do we want to awaken? Because we say awakening is the source of different, what we call immeasurable, unlimited energy. La última cosa que quiero compartir es por qué queremos estar despiertos. Porque la iluminación es esta... Oh, sorry, can you repeat? Unlimited energy is the source of unlimited. Es una fuente de energía ilimitada. Yeah. And in Mr. Dubois' awakening, these energies starts expressing itself very naturally. Y en el despertar del Señor Dubois, esta energía se expresa de forma muy natural. And we call it the joy of being alive. Lo llamamos la alegría de estar vivos. Love or loving kindness. El amor amable. Serenity, equanimity. Ecuanimidad. And compassion. Y compasión. So through his insights, this natural energy, he begins to express. Así que a través de esta energía natural, él empieza a expresarse. And this is the deep meaning of what we call generosity. Y este es el significado profundo de lo que llamamos generosidad. We can give a lot of material things in life. Podemos dar muchas cosas materiales en la vida. Or we can give our time and energy to services. O podemos dar nuestro tiempo y energía a servicios. But we say if there's no, the intention of love, compassion is not behind these actions, then maybe they are just empty actions. Pero decimos que si la energía del amor y del cuidado no están detrás de estas acciones, solo son acciones vacías. So with that, we would like to close and offering you a chant of compassion. Así que nos gustaría terminar ofreciéndonos el canto de la compasión. Yeah, we know that for the past few years, it has been difficult for many people. Sabemos que en los últimos años ha sido difícil para mucha gente. And we say in Buddhist philosophy, the only response to suffering is compassion. Y decimos que en el budismo la única respuesta al sufrimiento es la compasión. And I think this is something we all can reflect on wherever we are at this moment. Y creo que es algo de lo que podemos reflexionar donde quiera que nos encontremos. And to do that again, we would like to offer you a chant to close. Nos gustaría ofreceros un canto para terminar. And this is a chant, it's just to get in touch with your own difficulties first. Es para primero conectar con nuestras propias dificultades.
Maybe you have pain and sorrow in your heart, Quizás sientes dolor en tu corazón, but sometimes we run away from this pain, or we repress it. pero muchas veces huimos de este dolor y lo reprimimos. But we say compassion is the energy that can hold the suffering. Pero decimos que la compasión es la energía que puede sostener este sufrimiento. And as we chant, we may contemplate on different difficulties of our loved ones, Y mientras cantemos podemos reflexionar sobre diferentes dificultades en nuestros seres queridos, of our country, de nuestro país, of different beings in nature and animals. diferentes seres en la naturaleza o animales. And hopefully we can include them. We say all beings in this energy. Y espero que podamos incluir a todos los seres vivos en esta energía. So for this last part, I just invite you you may close your eyes and you may just connect with your breathing in your body. Para esta última parte puedes cerrar tus ojos y conectar con tu respiración. And you may listen deeply with compassion. Y escucha con compasión.
Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todas las personas que habéis asistido, también a todas las personas que nos habéis seguido, tanto por el Zoom, por el Insta. Muchas gracias por tu música tan hermosa y gracias, Dat, por compartir estos momentos tan bonitos. Gracias. Y sobre todo, cómprate el libro, ¿de acuerdo? Porque sin esto no puede pasar, ¿de acuerdo? También a los que estáis aquí, ¿eh? Lo digo. Bueno, pues un abrazo y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.